En este video veremos propiedades de las funciones que son derivables. Entonces, la primera que vamos a ver es, si tenemos una función derivable en el punto A, entonces la función es continua en ese punto. Entonces, para ver esto, lo que tenemos que hacer es recordar la definición de derivada en un punto. Entonces, la derivada, por definición, es el límite de cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Que recordemos venía de la definición de una aproximación de pendientes que nos quedaba f de a más h menos f de a entre a más h menos a, que se cancelan las a's y por eso nos queda solamente el h. Entonces, aquí podemos poner esto en valor absoluto y resulta que el valor absoluto, el límite del valor absoluto sigue siendo el límite del valor absoluto. Y lo que podemos hacer ahora es decir que nuestro a más h le vamos a llamar y. Y entonces el límite, si h tiende a 0, este va a implicar ahora que y es el que tiende a. Por lo tanto, nos queda que la derivada que teníamos cambia a ser el límite de cuando y tiende a de f de y menos f de a en valor absoluto sobre valor absoluto de y menos a. Y si recordamos que el límite de la división es la división de los límites, nos queda el límite de cuando y tiende a el valor absoluto de f de y menos f de a sobre el límite de cuando y tiende a del valor absoluto de y menos a. Entonces, recordando, si despejamos esta del otro lado, esta va a estar multiplicando a al valor absoluto de la derivada. Y entonces lo que nos está diciendo es que f de y está tan cercano a f de a si tenemos un factor que es la derivada, y está tan cercano como a. Entonces, esto nos está diciendo que si y menos a es muy pequeño, si esto tiende a 0, como esto existe, es un número, está en los reales. Entonces, esto, 0 multiplicado por un número, tiende a 0. Entonces, lo que está diciendo, si y está muy cercano de a, entonces sus imágenes f de y f de a están muy cercanos. Y esta es la definición de que nuestra función es continua. Entonces, con esto sabemos que si una función es derivable en un punto, entonces tiene que ser derivable, continua en ese punto. Esto es una propiedad de las funciones derivables. Tenemos que diferenciabilidad implica continuidad. Y ahora vamos a ver una definición de ciertas funciones. Entonces vamos a decir que f es una función creciente en un conjunto M, todo x y y en M, tal que y es más que x, entonces la función en y es mayor o igual que la función en x. Esto lo que nos está queriendo decir es, si estamos en nuestro plano, ponemos que y es mayor que x, por lo tanto estamos del lado y está del lado derecho de x, y estamos diciendo que nuestra función, si esta es la función en x, entonces f de y tiene que estar arriba de esta recta, arriba de este valor. Pongamos aquí todos los puntos de nuestro conjunto M. Y se llama creciente pues porque va creciendo. Y si vemos su gráfica, esa función va con pendiente positiva hacia arriba. Entonces, de la misma manera en la que tenemos definición de creciente, existe también la definición de decreciente. Entonces, igual una función es decreciente en un conjunto si para todo x y tales que y es mayor que x, entonces tenemos la desigualdad contraria. F de x es mayor que f de y. Entonces, de la misma manera, igual, aquí tenemos x, y como es mayor está a la derecha, si este es el valor de f de x, entonces f de y tiene que estar abajo de esa recta. Entonces supongamos que está aquí, y al ser decreciente,
baja. La recta, la gráfica de la función va, digamos, hacia abajo. Entonces ya tenemos dos definiciones, creciente y decreciente. Su mismo nombre, de cierta manera, nos indica qué tipo de funciones son. Y ahora vamos a ver qué pasa con sus derivadas. Entonces, para poner con la definición de derivada, aquí estamos x más h. Entonces, y aquí está nuestra x. X más h está del lado derecho. Esto sí, h es mayor que 0. Entonces, si h es mayor que 0, podemos calcular la definición de derivada. Entonces, recordando que la derivada es el límite de cuando h tiende a 0 de nuestra función evaluada en x más h menos f de x entre h. Entonces aquí estamos suponiendo que h es mayor que 0. Y vamos a estar trabajando con funciones crecientes. Por lo tanto, si esta era nuestra función f de x, como es creciente y x más h está a la derecha, pues f de x más h es mayor o igual que este. Por lo tanto, esta resta es, como x de h que f de x, pues es mayor o igual que 0. Entonces abajo tenemos mayor que 0 y arriba tenemos mayor o igual que 0. Y sabemos que el límite preserva las desigualdades. Entonces todo esto es mayor que 0. Entonces nos está dando que para las funciones crecientes su derivada tiene que ser mayor o igual que 0. Y para las decrecientes, bueno, este de un lado, si lo vemos del otro lado, para h negativo, entonces si h es negativo, aquí tenemos x más h está del lado izquierdo, y al ser decreciente, como x está a la derecha, entonces f de x es mayor que f de x más h. Así va la función. Por lo tanto, en la definición de derivada tenemos el límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Pero aquí estamos que h es negativo y esta resta f de x más h es menor que f de x, por lo tanto esto es menor o igual que 0. Entonces tenemos algo menor o igual que 0 entre algo menor que 0, pues esto da algo positivo, mayor o igual que 0, y el límite preserva la desigualdad. Entonces la derivada tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si tenemos el resultado de que la función es derivable, entonces es creciente. Esto pasa, si solo así nos podemos ir en ambas implicaciones, su derivada es mayor o igual que 0. Y para las decrecientes, lo único que va a pasar es que van a cambiar estas desigualdades. Aquí arriba va a ser menor o igual que 0, y acá abajo va a ser mayor o igual que 0. En ambos casos nos va a dar menor o igual que 0 de la derivada. Por lo tanto, tenemos el resultado de que si es decreciente, sí, solo sí, su derivada es menor o igual que 0. Entonces, esto es una forma de saber cuándo es creciente. Solamente nos checamos en su derivada y vemos si el otro tramo es mayor o igual que 0, entonces en ese tramo nuestra función crece. Si es menor o igual que 0 la derivada, entonces en ese tramo la función decrece. Entonces ahora vamos a dar otras dos definiciones de si tenemos una función, vamos a definir lo que es el máximo local y de la misma manera vamos a definir lo que es el mínimo local. Entonces, tenemos nuestra función, tenemos un punto específico, que vamos a llamar C. Entonces vamos a decir si existe un máximo local en f, si existe un entorno de ese punto C, de manera que la función en C vale mayor que todos los puntos para ese entorno. Entonces lo que estamos diciendo, si tenemos un máximo, entonces aquí estamos en nuestra recta, aquí estamos C, aquí tenemos un entorno de C, todo esto que está en amarillo es M, y lo que nos está diciendo es que si nos fijamos cuánto vale f en C, entonces f en C es mayor que todos los de ese entorno, que gráficamente pasa esto. Así se ve un máximo cerca de C. Entonces este punto C, este valor en C es mayor que todos los que están alrededor de este C. En un alrededor cercano, no tiene que ser todo lo alrededor.
Y de la misma manera, tenemos un mínimo. En el mismo punto sí, la desigualdad es contraria. Es decir, estamos en nuestro C, estamos en nuestro entorno M. Entonces, si aquí es nuestro valor f de C, entonces todos los puntos alrededor de ese C, en un alrededor pequeño, van a ser mayores. Entonces, nuestra función cerca de un mínimo tiene esta forma. Digamos, esta es como una copa. Y para un máximo, pues sería la copa al revés. Vamos a ver qué pasa con su derivada. Entonces vamos a, para el máximo, entonces el máximo lo teníamos de esta manera. Entonces aquí tenemos nuestro punto C, que es el punto máximo. Vamos a ver qué pasa con la derivada en ese punto. Entonces, igual, vamos a tomar primero h negativos. Entonces estamos de este lado. Entonces para h negativos tenemos el límite de cuando h tiende a 0 de h de f de x más h menos f de x. Entonces esta h la estamos tomando negativo. Y de este lado la f de c es mayor que los que están a la izquierda. Por lo tanto, bueno, aquí en vez de x es c. Y como f de c es mayor de los que están ahí, tenemos que esto es menor o igual que 0. Y si ahora tomamos nuestra h positiva, que es lo del lado derecho, este lado, y calculamos el límite, entonces el límite de f de c más h menos f de c entre h, entonces h es mayor que 0, y f de c más h, como f de c es mayor, pues esta resta es menor o igual que 0, por lo tanto todo tenemos que esto es menor o igual que 0, y bueno, arriba arriba era al revés la desigualdad, era mayor que 0, perdón. Entonces esto era mayor o igual que 0. Entonces de un lado tenemos que tiene que ser mayor o igual que 0, y del otro lado tiene que ser menor o igual que 0. Pues la única opción es que todo esto valga 0, que se cumplan las dos desigualdades. Por lo tanto, la derivada en un máximo vale 0. Y para un mínimo pasa lo mismo. Entonces para un mínimo lo podemos ver como el negativo de esto. Y podemos hacer el mismo análisis del lado derecho y del lado izquierdo. Y resulta que también la derivada en un máximo, perdón, en un mínimo, que es diferente, el revés, también tiene que ser 0. Entonces tenemos este resultado que nos dice que si tenemos una función derivable y si hay un punto, ya sea un máximo o un mínimo local dentro de ese intervalo abierto, entonces la derivada en ese punto tiene que valer 0. Entonces para máximos o mínimos tenemos que ver los puntos donde la derivada es 0. Y a estos puntos donde la derivada es 0 tienen un nombre en especial. Entonces tenemos que si tenemos una función derivable, se define como un punto crítico de esa función, es el punto z al que satisface que su derivada. Se le llama así porque puede ser que o sea máximo o sea mínimo, u otra clase de punto que más adelante vamos a ver que se llaman puntos de inflexión, que también resulta que sus derivadas son 0.